ustedes. ¿Ok? La verdad es que viendo esto digo, uy, esto es como en casa, igualito, ¿no? Lo que pasa es que ahora hemos renovado y ya hemos cambiado muchas cosas. No sé si lo han visto, tenemos una pantalla grande, hemos quitado eso y bueno, ustedes también cada 5 años se tienen que renovar, ¿no? El pastor nos dice que cada poco tenemos que ir renovándonos. Y lo estamos haciendo realmente porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo que realmente cada poco nos da nuevas ideas. Porque Dios, nuestro Dios vive verdaderamente. ¿Ok? Entonces nunca nos quedaremos estancados y siempre creceremos porque nuestro Dios y Padre es un Dios de multiplicación y de crecimiento. Y así como nosotros, digamos, la iglesia madre, iglesia mamá, que estamos allá, como crece la madre, también los hijos van a crecer. El reino de Dios está aquí. Esto es una iglesia del reino de Dios. Gracias, pastores, por invitarme. Ustedes han corrido un gran riesgo en invitarme. Porque yo la verdad es que siempre digo, Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Ten cuidado si vas a un lugar donde crees que está el Espíritu Santo, pero siempre te dicen lo que tienes que pensar, lo que tienes que hablar, lo que tienes que decir, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que ser. Porque ahí seguro que no está el Espíritu Santo obrando. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo tan individuales a cada uno y Dios nos ama tan individualmente y Dios nos da tanto amor y tanta gracia y tanta libertad que muchos cristianos no se alcanzan a imaginar que tenemos tanta libertad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? A ver, están tan repartidos por ahí que yo tengo que mirar para todos los lados, pero quisiera compartir con ustedes unas cuantas cosas que el Señor me dio en mi corazón. ¿Saben lo que significa el número 5? ¿Alguien lo sabe? El pastor lo sabe, yo lo sé, pero no se chive. A ver, ¿qué significa en la Biblia el número 5? ¿Alguien lo sabe? Griten. Griten. Los 5 libros de Moisés. Sí. En la Biblia hay muchos. Las 5 piedras de David. Las 5 vírgenes que estaban llenas del Espíritu Santo. Hay un montón de 5 en la Biblia. Pero el 5 es el número de la gracia. Y este año para ustedes va a ser un año lleno de gracia. Recíbelo, recíbelo. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y siempre cuando tú oigas una verdad del Señor, tú tienes que decir, sí, eso es para mí. Porque en la iglesia tenéis el aniversario, felicidades, del 5º aniversario. Para mí es una honra poder estar aquí con todos ustedes. Y además, que en este año la gracia se derramará sobre toda la iglesia, pero también individualmente sobre ti y sobre toda tu familia. Pero lo que pasa es que tienes que empezar a creer en la gracia. Y ahí, algunas veces, tenemos frenos internos. Pero tenemos que empezar a creer y confiar en la gracia. Y yo siempre lo digo, y el que me haya escuchado, lo repito y lo repito, que la gracia no es un tema. Escúchenme. La gracia de la Biblia no es un tema y aparte. La gracia es una persona. Y la gracia es Jesucristo en persona. Y el que no quiera tener nada con la gracia dice, no, gracias Señor, no quiero nada contigo. Escuchen, ¿ok? Por eso hay un gran peligro
Cuando la gente se equivoca y dice, la gracia es un tema y yo no quiero saber nada de la gracia porque la gracia me lleva al libertinaje o a estar libre. No, a lo contrario, porque la ley fue dada por Moisés, ustedes lo saben, que la ley vino a través del siervo Moisés. Pero cuando viene Jesucristo del cielo a la tierra, el Hijo de Dios viene, Él es la gracia enviada del cielo para ti y para mí, para que nos salgamos ya del Antiguo Testamento, empecemos a entrar en el Nuevo Testamento, porque después de la cruz ya solo hay un testamento, que los hijos de Dios, tú y yo, somos juntamente con Cristo resucitados de la muerte y juntamente con Cristo vamos a heredar y hemos heredado el reino de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el judaísmo está basado en la ley. Escúchenme, es muy importante, esto va a cambiar tu vida. Cuando realmente te abres a la gracia, muchos se cierran por miedo. Ábrete, ¿por qué? Porque te abres a Jesucristo y te abres a todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él nos trajo. ¿Ok? Por eso no te cierres a la gracia, porque entonces no va a haber herencia. El que se cierra a la gracia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, también se cierra a la herencia. ¿Y quién no quiere recibir una herencia? Por favor, hermanos, díganme. Aquí hay alguien que quizás haya recibido una herencia y tú hayas dicho, no, yo soy tan humilde y yo no necesito herencia. ¿Ah? Seamos sinceros, ¿ok? Si tú hoy recibes una herencia de 500.000 euros, ¿tú vas a decir que no? ¿Ah? A ver, ay no, ay, ¿cómo puedo yo recibir esto, no? Pues eso en el espíritu muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque no se fijan en Cristo Jesús, sino se fijan en sí mismos. La ley siempre hace que tú te fijes en ti mismo. Yo no puedo, yo no lo voy a conseguir, yo no soy bastante santa, yo no soy bastante... Hay dos extremos bajo la ley, ¿ok? Escúchenme. Hay el extremo de andar por el suelo como un gusano, ¿no? Que todo el mundo te pisotea, todo el mundo te da patadas y tú no eres nada y no vales nada y estás pensando todo el tiempo que tú eres lo último, la basura del mundo. O hay el otro extremo que te crees el universo. Escúchenme, ¿ok? Ni una cosa ni la otra, porque nosotros ya no somos ni pecadores, somos expecadores, ¿no? Porque el Señor Jesucristo nos ha salvado de nuestro pecado a través de su sangre, ¿ok? Él no lo va a hacer, Él ya lo hizo, Él ya lo hizo. Lo único que Dios el Padre espera de ti y de mí, que creamos en lo que Él ya hizo y que quites tu mirada de ti mismo, ¿ok? Porque si pones tu mirada en ti mismo, en tus defectos o supuestamente en tu perfección, ahí nosotros caemos en la trampa del enemigo, porque Él quiere que te vayas o a un extremo, ¿no? Que yo le llamo los santos extremos de las iglesias, que son los más santos de todo y hacen todo perfecto. ¿Aló? Aquí no hay, ¿a qué no? Y hay los otros, los cristianos gusanos, que realmente se creen que, bueno, yo es que no valgo, no puedo y nunca conseguiré. Tú no eres ni una cosa ni la otra, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Amén. Tómalo. Tómalo y dile, sí, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. ¿Por qué? La fe viene por el oír y es importante que tú empieces a creer la verdad, porque si no crees la verdad, entonces siempre vas a fracasar. La verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. La verdad es la verdad de Jesucristo, que tú y yo ya no vivimos bajo la ley, sino tú y yo empezamos a vivir bajo la gracia. Amén. Y empezar a vivir bajo la gracia, pastor, gracias,
es empezar a creer en la gracia, empezar a creer completamente en la obra completa y redimida de nuestro Señor Jesucristo, empezar a creer que Él nos salvó completamente, que tú hoy estás salvo porque has creído en Él y has empezado a confiar en Él y le has entregado tu vida a Jesucristo. Ese es el primer paso. Luego empezamos a creer que por sus llagas hemos sido sanados en la cruz del Calvario, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sanados completamente, no solo en el cuerpo. Muchos de nosotros hemos sufrido bullying, rechazo, hemos sufrido incluso en nuestras familias abusos, sea abusos espirituales, sea abusos corporales, sea abusos emocionales. Y Dios el Padre viene y nos quiere sanar completamente, ¿ok? Y Jesucristo lo hizo por nosotros. Así que nosotros vamos al trono de su gracia y recibimos salvación, recibimos sanidad y recibimos liberación de toda opresión diabólica. No por lo que haces vas a recibir, sino por lo que eres. ¿Y quién eres? Yo soy una hija de Dios. Y porque Dios me ama, amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Porque un nuevo mandamiento os doy, ¿ok? Y es el amor del Padre que llega a nosotros. Y después de que el amor del Padre haya llegado a nosotros, nosotros empezamos a amarle a Él, porque primero Él nos amó, ¿ok? Así que toda nuestra vida, toda nuestra fe tiene que estar enfocada en lo que Él hizo por nosotros. Querida iglesia, ha terminado el tiempo para ti de mirarte a ti, de mirar a lo que tú haces para Dios, sino que a partir de ahora tú tienes que cambiar la visión y mirar qué ha hecho el Señor por mí. Y entonces empezamos a vivir bajo la gracia, porque entonces tú vas a decir, gracias, Señor, gracias. Y toda esa presión religiosa, toda esa presión de religiosidad, poquito a poco se te va a caer de tus hombros, porque es un yugo muy pesado la religión. Jesucristo no vino para traernos una religión. Jesucristo no vino para traernos una tradición más o una cultura más. Jesucristo vino para acercarnos al Padre y para decir, a partir de ahora, lo que el Padre quiere es una íntima relación con sus hijos. Jesucristo vino y se rajó el velo en el templo. Ya no hay separación entre los hijos y el Padre. Anteriormente había una separación que se mostraba en el templo, que había un velo grande y no todos podían entrar en el lugar santísimo. Pero cuando Jesucristo muere, ¿qué sucede? Desde arriba abajo se raja ese cortina, pero no era una cortina como la tenemos tú y yo hoy, que se ve la luz. Esa cortina era tejida y tenía por lo menos 10 centímetros de grosor. Y a ver, ¿cómo se puede rajar una cosa así de arriba abajo? En el momento que Dios el Padre la raja de arriba abajo y dice, a partir de ahora no me voy a esconder de nadie más. Todo el que quiera tiene el camino libre para acercarse a mi trono. Y eso es un motivo de darle las gracias, porque no hay ningún pecado que te separe de Dios. No hay incluso en los peores días de tu vida, tus peores días, Dios dice, hijo, ven, hija, ven, acércate a mí. Y tú dices, no puedo porque he pecado. Dice, pero si mi hijo ya ha muerto por ti, la sangre de Jesucristo te ha lavado desde la cabeza a los pies, acércate a mí, acércate. Dios quiere una buena, íntima relación contigo.
Y yo sé que todo esto ustedes ya lo han escuchado aquí, pero para que realmente la gracia se deposite en nosotros necesitamos meses y años. Porque la mayoría de nosotros nos hemos criado en casas religiosas o en iglesias religiosas y nos hemos criado muchos bajo una ley. ¿Por qué? Porque cada uno pone sus propias leyes. Y yo estoy muy agradecido por esta iglesia que no me ha puesto la ley que me tengo que poner una falda. Porque para mí es lo peor que existe, tener que ponerme un vestido largo o algo así. Porque Cristo me liberó de la ley. Y yo vivo bajo la gracia. Y donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Amén. Y yo siento en el Espíritu que esta es mi casa. Yo siento en el Espíritu que aquí está el reino de Dios, aquí está el Espíritu Santo. Ha sido una alabanza preciosa, pude disfrutar en la presencia del Espíritu Santo. Y quiero leer con ustedes Mateo 22, versículo 34. Qué bueno que lo pongan ahí también, me alegro muchísimo. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Jesucristo hacía callar a los religiosos. ¿Aló? Y cuando Jesucristo hace callar a la ley, ahí se monta una gran tribulación. Lo mismo me pasa a mí cuando digo ciertas cosas y se me levanta alguien y dice, no, eso no es verdad. Yo digo, pero si está escrito, está escrito. Las mujeres, por ejemplo, no pueden predicar. ¿Quién lo ha dicho? ¿Ok? No es cierto. No es cierto. Si Dios nos llama a hacer la obra, muchísimas quizás no, pero si Dios te llama, Dios te ha llamado y Él decide. Es Él el que decide. ¿Amén? Bueno, pero eso lo dejamos aparte. Pero yo quiero coger los ejemplos del ayer, de aquel tiempo, pero ejemplo del hoy. ¿Ok? Por eso no se dejen engañar. Lean bien, lean correctamente. Cuando lean la Biblia, léanla con la ayuda del Espíritu Santo. Y poquito a poco el Espíritu Santo nos va quitando esos velos, ¿no? Porque todos los hemos tenido en algún tiempo y seguro que aún hay alguno que incluso yo lo tengo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Saben cuántas leyes tenían? 630 por lo menos y después aún añadidas. ¿Hay aquí alguien que cumple los 10 mandamientos? Para cumplir los 10 ya es difícil, ¿a que sí? Para cumplir 630 y pico, cuando crees que has cumplido uno ya fallas en el otro. ¿Es así? Es así, seamos sinceros. Por eso tuvo que venir Jesucristo, porque la ley no fue capaz de salvar ni a uno de nosotros. Por eso tuvo que venir Jesucristo, porque por su justicia todos nosotros fuimos salvos. Amén. Dios quiere que tú y yo empecemos a disfrutar de nuestra vida. Y hay demasiados cristianos que están amargados. Aquí no, ¿a qué no? Solo en Madrid. Los amargados están todos en Madrid, ¿no? ¿Y saben por qué nos amargamos? Porque vivimos lejos de la gracia. Porque cuanto más nos acercamos a la gracia, más felices somos. Y cuanto más felices somos nosotros, más felices hacemos a los demás. ¿Aló? Yo sé de lo que hablo, porque yo venía de Amarguistán. En cierto tiempo, yo le decía... Bueno, eso era en Alemania, porque no sé si alguien sabe mi historia. Yo nací en Alemania, estuvimos viviendo muchos años en Alemania. El pastor y yo nos casamos en Alemania, nuestras hijas nacieron en Alemania. Y entonces
el Señor de repente en algún momento nos dice que vengamos a España. Eso hace más o menos 20 años, ¿ok? Llevamos 20 años en España ahora. Pero nos hemos criado realmente en una iglesia que empezó muy bien todo, pero con el tiempo se hacían más religiosos y más religiosos y lo que al principio estaba permitido, después ya no era permitido. Entonces, yo les llamo los bomberos cristianos, que se enciende el fuego del Espíritu Santo y sacan el tubo ese de agua y empiezan a apagar todos los fuegos del Espíritu Santo. Porque acuérdense, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y el diablo no quiere que los hijos de Dios empiecen a vivir en libertad. Porque cuando empezamos a vivir realmente bajo la guía del Espíritu Santo, de repente somos felices. Y no somos felices porque hacemos cosas raras como el mundo las hace, no. Somos felices porque somos libres, somos salvos, somos sanados. Y llenos de amor y de gracia y de paz y misericordia, porque el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra en nosotros, ¿ok? Así que, bueno, estaba leyendo este texto y ahora ya estoy otra vez en Alemania, pero bueno. Entonces, en aquellos tiempos realmente hubo momentos donde me frustré. ¿Por qué? Porque al principio con el Señor todo es maravilloso, pero cuando vienen esta gente y te quitan la vida, ya dices, es que vengo del mundo donde lo pasé mal y ahora me salvan y después me apagan otra vez. ¿Aló? Aquí no, yo sé que aquí no es así, porque esto es el reino, aquí está la gracia y aunque en algún momento el diablo nos haya engañado a todos en algún momento, ahora se está brotando otra vez esa llama del Espíritu Santo, ese amor, esa gracia, esa presencia de Dios, porque yo la he sentido aquí, ¿ok? Así que el Señor Jesucristo no tenía ningún problema con los pecadores. Tenía un problema con los fariseos, saduceos y con todos los feos, como dice el pastor, ¿no? Que llevo 31 años casado con él y ya se me pega todo lo que él dice, ¿no? Ten cuidado con quién te juntes, porque se te va a pegar, se te va a pegar. Así que seguimos leyendo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué toca el Señor Jesucristo el tema del amor? Porque la ley mata el amor. Y él lo que no encontraba en todos los supuestos servidores de Dios, ¿qué es lo que no encontraba? Amor. Porque era todo dureza. La ley te hace duro. La ley te hace inflexible. O decirlo mejor, nos hace duros y muy cabezones. ¿Le puedo decir esas palabrotas aquí? La ley nos hace cabezones, duros, inflexibles. La ley es, esto es pecado, aquello es pecado, esto no se dice, eso no se hace. Y como Jesucristo se encontró con la ley, con los legalistas, porque ¿quién era? Él era y es el Mesías. ¿A qué sí? Y ellos esperaban que Él cumpliese el Shabbat. Es así. ¿Y quién se saltaba el Shabbat permanentemente? Nuestro Mesías. Nuestro Mesías le decía, el Shabbat no, el hombre no fue hecho por el Shabbat, para el Shabbat fue hecho para el hombre para que descanse. Pero ahora ha llegado el Shabbat verdadero. Y el Shabbat verdadero era Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay Shabbat sin Jesucristo. Imposible. Imposible. ¿Por qué?
Porque tú puedes, yo no sé si a ustedes les pasa, ustedes aquí trabajan mucho en los campos, ¿a que sí? Trabajan mucho en sus lugares. Y cuando tienes el día libre, que sea el sábado o el domingo o el lunes, o sea el día libre, si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, no vas a descansar. ¿Por qué? Porque el diablo viene y te roba el descanso. Con las preocupaciones, con las peleas, con las tareas, con las multiformes distracciones que te trae. Pero si tienes a Jesucristo y Él es tu fundamento de vida, si tienes a Jesucristo como el faro de luz de tu vida, como el centro de tu vida, entonces es la única manera que tú puedas descansar. Solo Jesucristo puede traernos ese descanso. ¿Por qué? Porque Él dijo, venid a mí, todos los cansados, afligidos, y yo le añado amargados, ¿no? Porque la vida nos puede amargar bastante, las preocupaciones, pero Jesucristo dijo, venid a mí, porque a partir de ahora el Shabbat soy yo. Y Él se mete con ellos realmente, Él se mete con ellos, Él les reta, ¿no? Dice, amarás a Dios porque es el que no ama a su prójimo, no ama a Dios. Es así. Yo en algunas ocasiones, yo soy como todos ustedes, y hay algún momento donde se me vacía el tanque del amor. Se me vacía completamente, entonces sale mi vieja mujer. La regañona, la que no quiere saber nada de nada. ¿A ustedes no le pasa, que no? ¿Podemos ser sinceros en esta iglesia? Tú tienes esos días donde no quieres saber nada, no quieres ver ni a tu esposo o a tu esposa por delante, aunque los amas con locura, pero, ¿ok? Entonces, Jesucristo viene y toca la ley. A partir de ahora, tenéis que cumplir solo un mandamiento, de amar a Dios y amar a tu prójimo. Y justo eso, amar a su prójimo, no querían. ¿Por qué? Porque era más fácil apedrear a aquella señora a la que cogieron en el adulterio. Lo que ellos querían es matarla. La ley quiere matar. La gracia quiere liberar y perdonar. Es así. Y si no hay gracia en tu vida, tú vas a querer condenar, tú vas a querer que la verdad salga a la luz, tú vas a querer que la hermanita que falló en algún, que todos lo sepan. Pero Jesucristo no nos llama a hacer esas cosas. Amén. Jesucristo nos llama a amar, porque el amor tapa muchos. Amén. Estamos en el proceso, ¿Por qué? Porque solo si tenemos el amor y la paciencia que Jesucristo tenía con el ser humano, ahí se libera la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos transforma de adentro afuera. Es el Espíritu de Dios el que te trajo hoy aquí. Es el Espíritu de Dios el que hizo que tú oíste del Evangelio, del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es su gran amor el que te quiere liberar de todo eso, lo que hoy te aflige. Amén. Y es por gracia. Es por gracia. Y en la gracia está todo lo que tú y yo necesitamos. Y quizás alguien de ustedes dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Por Jesucristo, en Jesucristo, creyendo en Él y creyendo en lo que Él hizo por todos nosotros. Amén. Pero tenemos que sacudirnos esa ley, ese legalismo, eso. Es que mi abuela me dijo, sí. Y quizás tu abuela tenía razón hasta un cierto punto. Pero tu abuela conoció la gracia. La mía no. La mía se crió bajo un sacerdocio que ni ellos sabían si iban al cielo. Le decían, mi abuela decía, tengo miedo que no vaya al cielo. Y el sacerdote le decía, pues querida, yo tampoco sé si voy a ir al cielo.
Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? El que nos da la certeza, el que nos da esa certeza que yo soy salvo y que voy a ir al cielo. ¿A que sí? Así que no te fíes de todo lo que te haya dicho tu abuela, porque muchas cosas no eran bíblico. ¿Amamos nuestros abuelos? Sí, pero tenemos que discernir lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Porque muchas veces nos dicen por dichos, por tradiciones, cosas que no están en la Biblia. Y lo tuyo y lo mío es investigar profundamente cuando oímos algo, si es bíblico. ¿Ok? Yo te animo a que lo hagas, para que tengas la certeza de la certeza y la seguridad de Dios de que lo que estás viviendo es verdad. Eso es lo que Pastor y yo decimos. Todo lo que oímos, dijimos, lo vamos a buscar, nos vamos a meter en la palabra de Dios y vamos a hacer un fundamento en nuestra vida y en nuestra familia que ya sea inmovible. La palabra de Dios es inmovible. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos, lo que va a transformar nuestras vidas. Así que acércate a la palabra de Dios, porque cuando te acercas a la palabra de su gracia, tu vida, tu familia y todo tu futuro va a cambiar para bien. Amén. No tienes que hacer otros esfuerzos. Los simples esfuerzos de creer en Jesucristo, de entregarle tu vida a Él y de empezar a escuchar buenas enseñanzas como las que se predican aquí en este púlpito y ver en la palabra de Dios y alimentarte todos los días de la palabra de Dios. Amén. Amor, nuestro primer mandamiento. Y como sé que me alargo mucho, voy a acelerar un poquito, ¿vale? Juan 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nunca te olvides que no es tu amor a Él, es su amor hacia ti. Y muchos de los hijos de Dios o cristianos que suelen ir a las iglesias no están seguros que si Dios les ama. Pero está escrito. Y todo lo que está escrito es para ti y para mí. Por favor, no dudes más de que Dios te ama. No hagas dependiente lo que haces con el amor de Dios. No lo unas. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido hacer todo por nosotros cuando nosotros aún éramos profundamente pecadores. ¿A qué? Así que está escrito, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Aquí nos encontramos con el fariseísmo. Aquí nos encontramos con la religiosidad. ¿Por qué? Porque cuando no somos capaces de amar a nuestro prójimo, teniendo a Dios viviendo en nosotros, entonces tampoco vamos a decir, es que yo amo a Dios, es que yo amo a Dios. Los chismosos, yo lo puedo decir, ¿a qué sí aquí? ¿Por qué? Porque soy mamá y Dios me ha llamado a educar a los hijos. ¿Okay? Los chismosos que se mueven muchas veces, incluso en las iglesias, tienen que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque el chisme llega a no amar a tu prójimo. Y Dios el Padre nos está observando. Él no nos critica, Él no nos juzga de mala manera, pero sí que nos está observando. ¿Ok? Porque muchos dicen, oh, yo amo a Dios, pero no aman a nadie más. Y la Biblia dice que así no funciona. ¿Ok? Así que revisa un poquito tu vida. ¿Ok? Yo he venido este fin de semana no para juzgaros ni para condenaros, pero sí para decir, tanto amó Dios al mundo que dio su vida por todos nosotros, Él dio su vida por todos nosotros, para que nosotros después vivamos religión, no. Para que nosotros después vivamos un autoengaño, no. Para que nosotros verdaderamente podamos vivir sinceramente, abiertamente con Él y con nuestro prójimo. Eso es a lo que Jesucristo vino y eso es que Él como quiere que vivamos nosotros. Tenemos que ser sinceros. Incluso hay días donde tienes que decirle, papá,
yo no sé ni si te amo, porque ahora mismo me siento bastante vacío y no sé ni, pero como Él da el querer y el hacer, y Él dice, venid al trono de mi gracia para que yo os dé todo lo que necesitéis. Así que a partir de ahora tú tienes que ir al trono de su gracia y pedirle todo. Dame ese amor para que yo te pueda amar. Dame ese amor para que yo pueda amar a mi esposo o a tu esposa o a tus familiares. ¿Por qué? Porque solo en una cosa van a reconocer que somos hijos de Dios. ¿En qué? En el amor. ¿Ok? Muchas veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de amar. Así que revisa tu vida si hoy estás amando en tu casa. Revísalo, ¿ok? Porque el Señor Jesús quiere que eso es la única obra que Él espera de nosotros, que le amemos a Él y que nos amemos unos a los otros. Y desde ahí, desde esa supuesta ley, que es la gracia, es la ley de la gracia, porque todo viene de Él, desde ahí quiere que vivamos nuestro estilo de vida, porque se trata de un estilo de vida de gracia. Es un estilo de vida que Jesucristo nos trajo. ¿Ok? Amén. Estáis muy calladitos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, en el versículo 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ok? Ahí os lo dejo y espero que realmente lo toméis. Porque estamos tan ocupados de hacer obras de la ley que nos olvidamos de lo más importante, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y ahí ya vengo a un tema muy importante, que Dios quiere que te ames a ti mismo. Y eso algunos tienen enfermedades autoinmunes porque el cuerpo mismo de nosotros empieza a batallar contra nosotros. Escúchenme. Eso puede venir de una raíz de bastante amargura. Puede, ¿ok? Yo digo que puede tener también otras causas. Pero cuando tenemos enfermedades que nuestro cuerpo se come, nuestros propios órganos o cuerpo, como el lupus es uno, ¿no? Tenemos que ir al trono de su gracia y decirle, Señor, por favor, a ver, puede ser que yo tenga algo en mi corazón guardado de rencor o odio hacia otra persona, que yo no suelte a otra persona, pero que eso no está haciendo daño a la otra persona, sino a mí, me está matando a mí. Porque si no perdonamos, como el Señor Jesús nos ha perdonado a nosotros, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y tarde o temprano se va a ver en nuestro cuerpo como una enfermedad. ¿Ok? Yo lo digo por si acaso. Y ya vamos terminando. Romanos 3:28. La ley de la fe. Jesucristo vino para traernos una ley que es la fe en Él. Qué fácil, ¿a que sí? En Romanos 3:28 pone, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos justificados, somos hechos justos, tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No lo seremos, lo somos desde el día que Jesucristo clamó, redimido es. Y cuando Jesucristo resucita de los muertos, juntamente con Él fuimos resucitados, tú y yo, de la muerte, de las garras de Satanás, de las garras de la enfermedad, de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad, de estar atados a Satanás. Tú y yo fuimos liberados completamente. Desde la resurrección no hay ningún demonio que pueda acercarse a ti,
ni a mí. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad sobre todos los principados, potestades y autoridades de las tinieblas, porque Jesucristo nos dio las llaves del reino. Tú y yo hemos recibido la herencia. Hemos recibido una herencia incorruptible. Hemos recibido la herencia del reino de Dios. Hemos recibido la herencia de la autoridad. Aunque nos ataque, pero escúchenme muy bien, Él viene por un camino. Pero ¿por cuántos caminos tiene que huir? Por 7. Y cuando tú empiezas a creer esa verdad y empiezas a tener ese estilo de vida y te levantas en el nombre de Jesús, y como aquí también lo hacen, y empiezas a atar el hombre fuerte, tu vida va a ser una vida victoriosa. Okay. No por obras de la ley, sino por la obra y por la ley de la fe. Simplemente por creer la verdad. Y la verdad es que Jesucristo nos hizo coherederos. Juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Porque en el momento que Jesucristo se va al cielo, Él dice, os enviaré el Espíritu Santo. Él es las arras de nuestra herencia. Él es el Espíritu Santo que vive en ti. Es la seguridad de que tú y yo somos herederos. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nos envía al Espíritu Santo que viva en nosotros para que Él nos confirme que iremos al cielo. Pero no solo eso, querida iglesia, tenemos que vivir ya el cielo ahora mismo en la tierra. Y muchos de nosotros estamos bastante lejos de vivir el cielo en la tierra. Seamos sinceros. ¿Es así? ¿Aló? Muy calladitos. Dios quiere que tú vivas el cielo en la tierra a través de su Hijo Jesucristo, a través de la gracia, porque solo a través de la gracia tú ejerces autoridad, vives autoridad y tu estilo de vida ya no es depresión, enfermedad y que todo el mundo te dé patadas para aquí o para allá. No. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y aunque sea paso a paso, despacito, pero tú nunca más vas a hacer cola. Tú siempre serás cabeza. Amén. Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Hagan un salto al versículo 14 para no alargarme demasiado. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este versículo es tu herencia. Cuando la próxima vez venga un adversario contra ti, tú puedes ir al trono de la gracia y dices, papá, escrito está. Y yo quiero ver eso en mi vida. Yo quiero ver que esto se manifieste en mi vida, en mi familia. Y funciona. ¿Saben por qué? Porque yo vengo del desierto, pero ahora ya no vivo en el desierto. Porque me he tomado esas palabras de Dios que son vivas y eficaces y más cortantes que una espada de doble filo. Porque esa espada que el Señor nos dio en Efesios 6, versículo 10, la armadura de Dios que Él nos dio, es la espada, es la palabra de Dios. Y cuando tú quieres vivir una vida como hijo victorioso, tienes que tomar la palabra de Dios y tienes que ir en contra de todas esas adversidades que vienen a través de personas, a través de situaciones, y tú tienes que decir, escrito está. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando es tentado en el desierto, ¿qué hizo? ¿Cómo peleó contra Satanás? Con la palabra de Dios. Y
si Él tuvo que hacerlo, tú y yo también. Si Él tuvo que orar, tú y yo también. Si Él tuvo que creer y confiar en el Padre, tú y yo también. Todo lo que Él hizo, a nosotros nos toca hacerlo también. Amén. ¿Estás dispuesto a luchar la buena batalla de la fe? Amén. Solo hay una batalla: que el diablo no te arranque la fe de tu vida. Eso es la lucha diaria, porque Él viene a quitarte y a robarte, a matarte, a hurtarte. Él quiere robarte la fe. Y tú y yo tenemos que estar bien cimentados sobre esa fe. Y tenemos que saber lo que creemos. ¿Aló? Ya estoy terminando, ¿vale? Además que estamos de fiesta y aunque estemos hasta las 12 de la noche, creo que no será problema, ¿no? ¿Qué es? Ahora esta pregunta es para todos nosotros. Yo quiero que tú lo pienses, yo quiero que tú empieces a moverte pensando sobre tu vida. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que tú verdaderamente crees? Porque eso determinará tu futuro. ¿Y en quién crees? ¿En lo que te ha dicho la vecina? ¿En lo que te han dicho supuestos gentes antiguamente? ¿O crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Y pones la palabra de Dios sobre todo el resto. Siempre. A mí me viene gente, casi siempre mujeres, tengo que decirlo porque la mujer algunas veces se le va la olla. Si no tenemos una buena, fuerte autoridad sobre nosotros, lastimosamente, se abren su chiringuito. Es así, hay que ser sinceros. Yo doy gracias que mi pastor es fuerte y doy gracias que mi esposo es fuerte. Y por casualidad es la misma persona, pero me tiene bien sujetadita, porque si no ya se me hubiera ido en algún momento la olla. Así que escuchen un momento lo que les voy a contar. Ay, pastora, he soñado, déjeme que le cuente lo que he soñado. Y yo me tengo que escuchar cada barbaridad que yo digo, hermana, pero qué pizza mala envenenada comiste ayer noche, ¿no? Porque de una hamburguesa de esa, de donde yo sé que nunca las como ahora ya desde muchos años, ¿qué has comido ayer noche para tener un sueño así? Pero el problema es cuando ponemos el sueño sobre la palabra de Dios. Yo siempre le digo a todos los que vienen a mí, pon la palabra de Dios sobre tus sueños, ¿ok? Ok, si has tenido un mal sueño, si has tenido quizás incluso una advertencia, vas a tomar la palabra de Dios y la vas a poner, escrito está. Ok, porque algunos tienen luego tanto miedo que se cumpla ese sueño, que se olvidan de la palabra de Dios y de todas las promesas que Dios nos ha dado. Que el que está en nosotros es más grande y más fuerte que aquel que está en el mundo. Que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros, que ya no hay maldición para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la maldición fue clavada en la cruz. Y si tú y yo ya no vivimos bajo la ley, tampoco vivimos bajo ninguna maldición, porque Cristo nos redimió de toda maldición. Me emociono, por eso grito, ¿vale? Yo antes era muy calladita, pero vino el Espíritu Santo y allá fue la chica calladita. No hay ninguna maldición para los hijos de Dios. Tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque ha llegado la gracia. Amén. Y bajo la gracia ya no hay maldición. Y si te han dicho, oh, cuidado que tienes una maldición generacional, tú te levantas en el nombre de Jesús y dices, eso es el pasado. Pero desde que Jesucristo murió por mí y por mi familia en la cruz, vino la ley del amor, de la gracia y de la fe. Y ya no hay ninguna maldición que me pueda tocar a mí ni a mi familia. Por eso te pregunté, ¿qué es lo que crees?
Porque si tú le tienes miedo a las maldiciones, incluso a las que cualquier hechicero te pueda echar, si tú permites miedo, le das autoridad a Satanás sobre tu vida. Pero no es porque sea así, es porque crees mal. Y cuando creemos mal, vivimos mal. ¿Aló? Cuando creemos lo correcto, empezamos a vivir correctamente. Y entonces ya andamos con la cabeza un poquito más alta y decimos, a ver, hay días donde Satanás nos ataca, estamos bien débiles, pero hay días donde empezamos a sacar la espada. ¿Quién afila en casa sus cuchillos? Afila tu cuchillo en contra de Satanás, porque ya él no tiene ninguna autoridad sobre ti ni sobre tu familia. Amén. Un aplauso al Señor. Por favor, medita sobre estas verdades. Por favor, no te dejes engañar. Tú estás llamado a ser victorioso, sano. A ti te van a caer las bendiciones del cielo cuando empiezas a creer en su gracia. Amén. Pastor, muchas gracias y espero que esto haya llegado profundamente a sus corazones. Que Dios les bendiga grandemente.